Hola a todos y bienvenidos a la historia de Saturday Night at Freddy's, un FNAF game centrado en una antigua amistad, una tragedia sin resolver y un animatrónico que se niega a dejar atrás el pasado. La historia nos presenta a Vanessa, una mujer que encuentra un anuncio de trabajo para convertirse en guardia de seguridad nocturna en Freddy Fazbear. Sin embargo, lejos de verlo como una oportunidad cualquiera, la sola idea de regresar a ese lugar le provoca rechazo inmediato. Vanessa deja claro que nunca quiso volver allí. Años atrás, vivió una tragedia relacionada con un amigo llamado Benny, un recuerdo que aún la persigue. Pero debido a problemas económicos y la necesidad de pagar sus gastos, termina aceptando el empleo y se dirige al establecimiento para comenzar su primer turno. Al llegar al establecimiento, Vanessa encuentra varias cintas de entrenamiento que le han dejado para familiarizarse con el lugar antes de comenzar su turno. Estas grabaciones muestran versiones animadas de los animatrónicos del local, las cuales explican de forma visual cómo reaccionar ante cada uno de ellos en caso de que se acerquen demasiado. En esta ocasión, la cinta le enseña a cerrar la puerta o la ventana cuando Freddy o el endoesqueleto aparezcan en alguno de esos lugares. Una vez terminada la introducción, Vanessa toma asiento en la oficina de seguridad y da comienzo a su primera noche de trabajo. Poco después, recibe una llamada de uno de los empleados del lugar. Tras explicarle el funcionamiento básico de las cámaras, las puertas y el sistema eléctrico, el hombre menciona algo inquietante. Según cuenta, algunos trabajadores creen que los animatrónicos podrían estar embrujados, ya que poseen una movilidad que no deberían tener por sí solos. Aunque los técnicos atribuyen este comportamiento a un supuesto modo nocturno, varios empleados consideran que esa explicación no tiene sentido. Las advertencias del empleado pronto demuestran no ser una exageración. A lo largo de la primera hora, Freddy y el endoesqueleto comienzan a recorrer el establecimiento e intentan abrirse paso hasta la oficina de seguridad. Siguiendo las instrucciones de la cinta de entrenamiento, Vanessa logra mantenerlos alejados hasta que finalmente consigue superar la primera etapa de la noche. Sin embargo, al terminar, descubre que su situación es mucho peor de lo que imaginaba. Su teléfono no funciona, y con los animatrónicos moviéndose libremente por el local, salir al exterior tampoco parece una opción. Sin otra alternativa, Vanessa decide permanecer en la oficina y esperar hasta el amanecer. Antes de continuar, Vanessa reproduce una nueva cinta de entrenamiento. Esta vez se presentan Bonnie y Foxy, dos nuevos animatrónicos que se suman a las amenazas de la noche. Mientras Bonnie puede ser ahuyentado usando la luz, Foxy requiere medidas mucho más específicas para evitar que alcance la oficina, como observarlo de vez en cuando y electrocutarlo cuando esté en ventilación. Con cada nueva hora, Vanessa debe enfrentarse a más animatrónicos al mismo tiempo, mientras la situación dentro del establecimiento se vuelve cada vez más peligrosa. Tras superar esta parte de la noche, Vanessa recibe una lista de tareas pendientes que incluye eliminar archivos y probar un juego arcade. Primero, debe borrar diversos registros almacenados en un equipo del local. Entre ellos se encuentran archivos de audio, grabaciones de video y documentos cifrados, lo que sugiere que el establecimiento podría estar ocultando información importante sobre su pasado. Una vez completada esta tarea, Vanessa regresa a la oficina y reproduce una nueva cinta de entrenamiento. En esta ocasión, la grabación presenta a Chica, una animatrónica que puede aparecer en distintas cámaras del edificio y que debe ser localizada antes de que llegue hasta la oficina, ya que odia ser mirada por las cámaras. Si aparece cerca de la oficina, se deberá cerrar la ventana. Con esta nueva amenaza activa, la noche se vuelve más caótica, ya que Vanessa no solo debe vigilar las puertas y las cámaras, sino también encontrar a Chica entre los pasillos antes de que sea demasiado tarde. Tras superar la tercera hora, Vanessa encuentra un recorte de periódico sobre su escritorio y decide leerlo. La noticia revela que Freddy cerró sus puertas el 8 de agosto de 1994, tras la muerte de un joven llamado Benny Carter. Según el artículo, la tragedia generó una controversia tan grande que el establecimiento no pudo continuar operando y terminó cerrando definitivamente. Este descubrimiento resulta especialmente importante, ya que Benny es el mismo amigo que Vanessa había mencionado al inicio de la historia. Aunque todavía no está claro qué ocurrió exactamente con él, el periódico confirma que su desaparición y muerte estuvieron directamente relacionadas con Freddy's. Tras conocer esta información, Vanessa continúa con su turno y reproduce una nueva cinta de entrenamiento. La siguiente cinta de entrenamiento presenta a Foxington,
un nuevo animatrónico que obliga a Vanessa a utilizar el sistema eléctrico de una forma diferente. Según la grabación, la única manera de detenerlo es sobrecargando el fusible de la cámara donde se encuentre, antes de que logre acercarse demasiado. Con una nueva amenaza sumándose a las demás, Vanessa continúa avanzando por la noche, mientras la actividad de los animatrónicos se vuelve cada vez más agresiva. Al final, logra superar esta nueva etapa y recibe una segunda tarea especial fuera de la oficina de seguridad. En esta ocasión, debe probar una máquina arcade del establecimiento. No obstante, luego de terminar la prueba de la máquina, nota algo que llama su atención. Entre los objetos almacenados se encuentra un viejo cartel relacionado con Fredbear, un personaje que inmediatamente le trae recuerdos de Benny, quien solía ser un gran admirador de aquel animatrónico. Pero lo más extraño es que, oculto dentro del cartel, Vanessa descubre una cinta que no debería estar allí. Al reproducir la cinta, se muestra un show de los animatrónicos cuando el local estaba abierto. Cuando se enfoca la imagen de Fredbear, se muestra algo totalmente distinto, con una voz que se dirige a Vanessa. Quien le habla es el Fredbear, conocido como Bytebear, describiéndose a sí mismo como alguien olvidado, un simple recuerdo de algo que alguna vez existió. También afirma que, aunque no culpa a Vanessa por lo ocurrido años atrás, ella tampoco fue la única persona que lo abandonó. A medida que continúa hablando, recuerda los días en los que formaba parte de la banda, y cómo terminó siendo dejado atrás dentro del edificio durante años. Según sus propias palabras, los demás animatrónicos son diferentes a él, llegando incluso a compararlos con simples máquinas. Sin embargo, el comportamiento que muestran a lo largo de la historia deja abierta la posibilidad de que exista algo más detrás de ellos. Bytebear también revela que pasó tanto tiempo escuchando gritos que terminó perdiendo la cordura. Lo que antes era sufrimiento, ahora se ha transformado en algo que disfruta. Incluso afirma que le gusta hacer nuevos amigos y escuchar sus gritos. Al final, la criatura le dice a Vanessa que todavía pueden seguir siendo amigos antes de invitarla a participar en un último juego, tal como hacían cuando eran niños. Con estas palabras, la verdadera identidad de Bytebear queda prácticamente al descubierto. La entidad que ha estado observando a Vanessa durante toda la noche es, en realidad, lo que queda de Benny Carter. Vanessa regresa a la oficina para afrontar la última y más peligrosa etapa de la noche. A partir de este momento, la frase "Friends till the end" aparece en pantalla, una clara referencia a las palabras que Benny le había dedicado momentos antes. Durante esta última hora, Bytebear comienza a manifestarse de forma constante. A diferencia de los demás animatrónicos, sus apariciones resultan mucho más agresivas e inquietantes, y al mismo tiempo, extrañas formas empiezan a manifestarse en las cámaras de seguridad. Estas figuras están relacionadas con Bytebear y obligan a Vanessa a utilizar los sistemas eléctricos. Como si eso no fuera suficiente, pequeñas criaturas conocidas como Niblets también comienzan a aparecer. Estas entidades dificultan la visión de Vanessa y no permiten el uso de cámaras, a menos que se los saque de encima, volviendo todo más complicado. Poco a poco, los demás animatrónicos dejan de ser el centro de atención. Todo parece girar alrededor de Bytebear, como si el resto de los acontecimientos de la noche hubieran conducido a este momento. No obstante, Vanessa es superada. La situación se vuelve imposible de controlar, y todo indica que Bytebear ganará su último juego. Sin embargo, justo cuando la derrota parece inevitable, ocurre algo inesperado. Freddy interviene, atacando a Bytebear y arrancándole la cabeza, poniendo fin al enfrentamiento antes de que pueda acabar con Vanessa. Con toda la adrenalina acumulada, Vanessa huye del lugar, sube a su vehículo y escapa del establecimiento. Por su parte, Freddy la sigue, pero no para atraparla, sino para despedirse de ella. Poco después, se reúne con los demás animatrónicos, cambiando la perspectiva a una cinta animada. Allí se muestra cómo los animatrónicos celebran la caída de Bytebear. Sin embargo, la alegría dura poco, ya que pronto descubren algo perturbador. Dentro de Bytebear se encontraba el cuerpo de una persona.
Poco después, una noticia fechada el 30 de mayo de 2004 confirma el hallazgo. Los restos de Benny Carter fueron encontrados dentro de un animatrónico oculto en Freddy Fazbear. Junto a él, también se descubrieron los cuerpos de otras 2 víctimas, cuyas identidades aún no han sido determinadas. En la escena post-créditos, se muestra a Freddy en el escenario, moviendo ligeramente su cabeza, hasta que el brillo de sus ojos desaparece. El significado de esta escena nunca es explicado. Podría tratarse simplemente del final de Freddy tras cumplir su objetivo. No obstante, hay más para mostrar. Al completar la Custom Night Nightmare, se desbloquea una cinemática ambientada el 8 de septiembre de 2002, 2 años antes de los acontecimientos de Vanessa. En ella, un hombre y una mujer inspeccionan el antiguo establecimiento mientras revisan diversos objetos pertenecientes a la empresa. Durante la conversación, ambos encuentran un extraño animatrónico oculto entre los restos del lugar. Aunque les parece sospechoso, deciden no tocarlo y continúan con su trabajo. Momentos después, el animatrónico despierta. La escena muestra a Bite Bear atacando a dichas personas presentes antes de abandonar su escondite. Curiosamente, al final de la historia principal se menciona el hallazgo de otras 2 víctimas sin identificar, junto a los restos de Benny Carter. Debido a los acontecimientos mostrados en esta cinemática, es posible que dichas víctimas corresponden al hombre y la mujer que aparecen en esta escena. Una de las interpretaciones más interesantes de la historia tiene que ver con el comportamiento de los demás animatrónicos. A lo largo de la noche, Freddy y los demás parecen actuar como amenazas para Vanessa. Sin embargo, el desenlace muestra algo completamente distinto. Cuando Bite Bear finalmente se revela y toma el control de la situación, Freddy interviene para detenerlo, y posteriormente permite que Vanessa abandone el lugar sin hacerle daño. Visto en retrospectiva, todo apunta a que los animatrónicos nunca tuvieron como objetivo acabar con Vanessa. Por el contrario, parecen haberla utilizado para atraer a Bite Bear y obligarlo a abandonar su escondite. Esta interpretación también explicaría por qué todos los acontecimientos de la noche terminan conduciendo al enfrentamiento final entre Vanessa y Bite Bear, así como la forma en que los demás animatrónicos celebran su caída al final de la historia. Además, resulta llamativo que muchas de las acciones necesarias para evitar a Bite Bear sean similares a las mecánicas utilizadas previamente por los demás animatrónicos. Cerrar accesos, vigilar cámaras, reaccionar rápidamente a sus apariciones y administrar correctamente los sistemas eléctricos son habilidades que Vanessa aprende durante la noche y que terminan siendo fundamentales durante el enfrentamiento final. Por ello, es posible que los demás animatrónicos no estuvieran intentando acabar con ella, sino preparándola, consciente o inconscientemente, para sobrevivir al verdadero enemigo. Si esto es cierto, entonces los animatrónicos no eran los villanos de la historia. El verdadero antagonista siempre fue Bite Bear, mientras que los demás intentaban poner fin a la amenaza que representaba. Con esto, hemos abarcado toda la historia principal. No obstante, quedan algunas preguntas sin responder. Por ejemplo, ¿qué ocurrió exactamente con Benny Carter? Sabemos que murió y que terminó convertido en Bite Bear, pero nunca se explica con claridad cómo sucedió ni qué circunstancias rodearon su muerte. Tampoco se especifica si los demás animatrónicos están poseídos o no. A lo largo de la historia muestran comportamientos y niveles de conciencia difíciles de explicar, pero el juego nunca revela qué son exactamente. Con la escena post-créditos, podría interpretarse que Freddy contenía algún tipo de alma, que finalmente fue liberada tras la derrota de Bite Bear. No obstante, esto nunca queda esclarecido ni confirmado por la historia. Estos puntos vacíos de la trama quedan totalmente bajo interpretación de cada jugador. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció la historia? Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.